Vamos a continuar nuestra serie, Cuando Dios llama, y bueno, pues hemos tenido ya varias enseñanzas que nos han permitido aprender a través del testimonio de personajes, de hombres y mujeres piadosos que sirvieron a nuestro Señor y, como lo digo, pese a ellos mismos, ¿verdad? Aún en su negativa, aún con sus defectos, sus errores, algunas virtudes, pero finalmente el Señor se glorificó y ellos sirvieron de la manera como Dios les dijo, como Dios les mostró, como el Señor se los permitió. Porque hoy vamos a hablar acerca de algo que es muy importante, mis hermanos. Es muy importante que nosotros los servidores, y bueno, no solamente los servidores, cualquier persona, y hablando entre cristianos, es muy importante tener nuestras prioridades en orden, porque como creyentes y siervos, establecer el orden de Dios en todos los aspectos de nuestra vida es muy importante, mis hermanos. Además es sabio, es inteligente, y esto es para cualquier cosa, para cualquier circunstancia que se presente dentro de su hogar, en su trabajo. El orden de Dios es importante. Y en la obra de Dios, hablando específicamente del trabajo ministerial, el ordenar nuestras prioridades es más que vital, porque de otra manera no podríamos servir a nuestro Señor. Donde además, quiero aclarar algo, no existen supersiervos o siervos de primer nivel o de segundo nivel, no, mis hermanos, como tampoco los que se autodenominan ministerios de poder. En el reino de Dios no hay ni grande ni pequeño, y todo lo que se presenta delante de Dios debe de tener las características establecidas en su palabra, porque el Señor solamente recibirá aquello que venga de Él mismo, de manera que no se trata del tamaño del personaje, de la persona o del ministerio, sino de que haga la voluntad de Dios. Y un problema que evita precisamente lograr o llevar a buen término planes, proyectos o concretar aquello que se pretende alcanzar es perder de vista y desviarse del verdadero objetivo y propósito de lo que se pretende. Eso es en cualquier ámbito. En la obra de Dios es similar. Si la prioridad de la iglesia, en este caso, si quienes se dicen siervos no establecen como única meta y prioridad el propósito por el cual el Señor Jesús visitó este mundo, al hacer lado esta prioridad y empezar a trabajar en sus fuerzas, bajo sus propios argumentos, con sus recursos, entonces los afanes originados de actividades ajenas al propósito del Señor les van a desviar del verdadero objetivo como cuerpo de Cristo. Mire, el Señor lo ilustra, el Señor Jesús, en la parábola del sembrador, y en Mateo 13:22 dice así, hablando de la palabra, hablando de la siembra. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Yo le quiero preguntar, fue sembrado entre espinos. ¿En dónde estaban los espinos? En la tierra. ¿Qué es lo que alberga usted en su corazón que podría evitar que la palabra de Dios hiciera su efecto, produjera fruto? Y que el afán del siglo, el engaño de las cosas que llaman la atención, no ahoguen esa palabra que le fue dada y se haga infructuosa. Por eso esta serie tiene el propósito de mostrar fundamentos bíblicos que permitan a quienes su objetivo es servir al Señor Jesús y su iglesia, a definir las prioridades que todo siervo debe tener claras. ¿Cuáles son las prioridades que los siervos de Dios debemos de tener muy claras? Mire, primero la necesidad de aprender de Jesús. Necesitamos de manera muy contundente aprender de Cristo. Segundo, una disposición total y absoluta a obedecer lo que hemos aprendido y los mandamientos, obviamente. Tercero, establecer en el corazón virtudes como la paciencia, la mansedumbre, el amor. Es decir,
que el fruto del Espíritu se haga evidente para poder llegar a servir como Jesús, no como nosotros lo pretendamos. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera, y acompáñeme a 2 de Pedro 1:5, por favor. Voy a dejar que abra su Biblia y que se vaya a 2 de Pedro 1:5, allí en su hogar. Se lo voy a leer. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Mire, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De manera que sin el conocimiento de la palabra de Dios y la dirección de su Espíritu Santo, no es posible seguir a Jesús y ser su discípulo. ¿Por qué? Porque si un discípulo desea servir, primero tiene que aprender del maestro. ¿Y qué va a aprender del maestro? Los valores eternos, los valores que vienen de lo alto. Y nadie podrá servir al Señor, edificar a la iglesia, ser bendición a los demás, pretendiendo establecer prioridades en base al pensamiento y la comprensión humana. Esa sabiduría que no viene de lo alto y que por tanto, como dice el apóstol Santiago, es animal y diabólica. Así que vamos a aprender ahora, a través del testimonio de dos mujeres piadosas, y cada una distinta en su esencia, en su carácter personal, pero con un corazón de siervas, cómo respondieron a su llamado y cómo sirvieron las dos a Jesús. Pero también vamos a aprender cómo el afán, la ansiedad, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida nos pueden distraer del verdadero propósito como iglesia, como cuerpo de Cristo. Ahora lo voy a invitar a que me acompañe al pasaje que nos va a permitir este estudio. Lucas 10, a partir del versículo 38, por favor. Lucas 10:38 dice así: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose al Señor le dijo: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos al contexto. En ese constante caminar de nuestro Señor, extendiendo el mensaje que traía pues trayendo el reino, ¿verdad?, aquí a la tierra, extendiendo también su misericordia, y en esa preocupación constante de enseñar a sus discípulos, el Señor Jesús entra a Betania, una ciudad aproximadamente a 3 kilómetros de Jerusalén, donde una mujer llamada Marta lo invitó a hospedarse en su casa. Sabemos que Jesús sostenía una buena amistad con esta familia, pero también se deduce por el hecho de que Marta le invitó a su casa, que era la dueña de la casa, una casa que compartía con sus dos hermanos, Lázaro y María, y era una mujer judía educada tradicionalmente, de manera que ella se esmeraba en brindar a Jesús pues atenciones conforme a las costumbres de hospitalidad en Oriente. Culturalmente quizás no alcancemos a entender mucho esto, pero allá son muy especiales estas actividades. Por su parte, María, reconociendo la importancia de su distinguido invitado, pero desde otra perspectiva, en lugar de dedicarse a la tarea de hospedar a este pues visitante tan distinguido, prefirió quedarse a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Mire, esta diversidad de caracteres y de intereses en ese momento representó un conflicto, pero más para Marta, quien al adoptar la posición que la mujer judía tenía social y culturalmente, que era simplemente hacer los quehaceres de casa, porque la palabra de Dios estaba limitada para las mujeres en aquella época.
Así que mientras Marta estaba preocupado haciendo muchas cosas, dice la Escritura, ella quería tener todo impecable, todo en su lugar, procurando que los invitados estuvieran atendidos, preparando alimentos, etcétera. Bueno, ella quería tener su casa como de telenovela, todo en su orden, ¿verdad? Y bueno, no dimensionó que era Jesús quien estaba en su casa. Sin embargo, María lo vio desde otro punto de vista. Ella, al ver la oportunidad, que quizás no se repetiría, desafiando todo prejuicio social e incluso mandato rabínico, dispuso su corazón a escuchar la palabra de viva voz de Jesús. Yo le voy a preguntar algo. ¿Se puede usted imaginar de cuántas maneras Marta intentó, sin conseguirlo, llamar la atención de María para que le ayudara? Imagínense la escena. María en el lugar donde estaban todos reunidos, escuchando la palabra, y ella a los pies del maestro. Y por acá Marta quizás en una ventanita, en la cocina, entre el comedor, entre todo aquello, haciéndole movimientos, ven, ayúdame, a lo mejor hasta amenazas. ¿Y qué cree que hacía María? Pues simplemente, como decimos en México, le daba el avión, ¿verdad? Así que en esta desesperación ya no le interesó interrumpir incluso la enseñanza del maestro y reclamarle la falta de cuidado que tenía para con ella. Y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Mire, qué terrible es para quien desea servir que su mismo afán por servir le evite reconocer que el Señor a quien desea servir visita su vida, su casa o su ministerio para enseñarle cómo debe servir. ¿Sí se entendió? Usted quiere servir a alguien, ese alguien se acerca a usted para enseñarle cómo le sirva y usted hace de lado esta visita. Y eso sucede cuando alguien está afanado, cuando alguien está preocupado o ansioso por hacer aquello que pues no es malo servir, pero lo quiere hacer en sus tiempos, en sus fuerzas, con sus recursos, sus argumentos, de manera que cuando alguien así no ve el respaldo de Dios, ¿verdad? Pues decaen sus fuerzas, se desaniman y al no concretar sus planes desordenan sus prioridades. De manera que ya sus decisiones no honran a quien desea servir, porque de alguna manera ya no está tratando de servir a esa persona, sino quiere complacerse a sí mismo. Y esa situación es muy común en muchas personas. Sin embargo, solamente a los pies del Señor y en una prudente quietud, una sana búsqueda personal de su palabra, es como somos capacitados y hallamos la sabiduría para discernir los tiempos, aprendemos a escuchar el consejo de Dios y también disponemos el corazón a la comprensión y la obediencia de los mismos. De otra manera dicho, si el Señor Jesús no te lava los pies, no tendrás parte con Él. Es decir, solo su consejo, solo su ejemplo es el que capacita a los discípulos que desean servir conforme a la voluntad de Dios. En Juan 13:7 vemos estas palabras de Jesús cuando estaba atendiendo a sus discípulos, lavándole los pies en aquella santa cena. Dice, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, está hablando con Pedro, le dice: tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y así es, mis hermanos. A veces nosotros queremos ser hasta como más sabios, más inteligentes, más buenos que Dios, y no es posible. Marta se afanó tanto tratando de agradar a Jesús, a todos los presentes, que no le permitió discernir que si el Señor vino a su casa, no fue para ser servido, sino para servirle a ella. Jesús fue a lavarle los pies a Marta y Marta no se dio cuenta. Su carácter afanado, además de no permitirle ver, discernir el tiempo de refrigerio y de paz que el Señor le quería dar, la llevó a reprocharle que su hermana María debía ayudarle. Y mire, si el Señor hubiera permitido esto, hubiese provocado
un tropiezo y distracción no solamente para Marta, sino también no solamente para María, también para ella misma, ya que no solo ella se estaba perdiendo de lo mejor, en esa histeria personal pretendía que su hermana también lo perdiera. ¿Y cuántos en esa condición de afán arrastran a otros por sus circunstancias personales, con sus argumentos desesperados, tratando de sacar adelante sus planes o imponer su voluntad? Y mire, en estas circunstancias es muy fácil que estas personas distraigan o saquen de su balance a quienes sí desean caminar conforme al orden de Dios. Es muy común. Por eso el Señor, al ver la desesperación de Marta, en lugar de reprocharle algo a María, como ella se lo pedía, con mucha sutileza la corrige y sin hacerle sentir que hacía mal en servirle, pues solamente le hizo entender que sus prioridades estaban desviadas, porque además María estaba haciendo algo prohibido para la mayoría de las mujeres: aprender la palabra de Dios. Muy pocas tenían ese acceso a la educación y a la mayoría solamente se les permitía hacer tareas domésticas, criar hijos, servir a sus maridos. Por eso, respondiendo, Jesús le dijo: Marta, Marta. Y en esta respuesta notamos el amor con que se dirige a ella. Marta, Marta, cuánto cariño está expresando al repetir su nombre, como diciéndole: mira, Marta, tranquilízate, sí te comprendo, pero estás muy nerviosa, estás muy estresada con tantas cosas, con tanto trabajo. ¿Cuántos de ustedes están en situaciones así, mis hermanos? Por cuestiones que quizás en ese momento no son tan trascendentales y quieren imponer de alguna manera y solamente le quitan la paz. No solamente es su paz personal la que no la tienen, sino también se la quitan a los demás. El Señor le dice: descansa un poco, estás muy agitada. Y en esta respuesta el Señor está revelándole su amor y le está haciendo que medite un poco su actitud. Sin embargo, vemos que no la juzga, no la regaña, solo la hace reflexionar. Porque Marta, en ese afán de servicio, no hacía algo malo, de hecho. Cumplía sus deberes, pero en ese momento había algo más importante que hacer. ¿Qué era? Pues escuchar las sanas palabras de Jesús. Y precisamente María había escogido esa buena parte. Mire, cuando los afanes personales no son satisfechos, eso es lo que provocan no solamente la insatisfacción personal, sino también quejas, como en el caso de Marta. Y en otros temperamentos, pues llegan a provocar reacciones y actitudes incluso hasta violentas. Así es como vemos la gran diferencia que existe entre estar sentados recibiendo la instrucción y el cuidado del Señor, esperando el cumplimiento de su propósito, andar acelerados, distraídos, afanosos, haciendo incluso a destiempo lo que sí está dentro de la voluntad de Dios, pero que tenemos que aprender a esperarlo bajo la voluntad de Dios. Voy a leerle Eclesiastés 3, versículo 9, para darle una idea de lo que esto representa. Dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Es decir, las cosas están puestas por Dios para poder caminar en ellas. Recuerde que nosotros somos hechura de Él, pero para caminar en las obras que Él ha hecho. De manera que no necesitamos pretender descubrir algo nuevo, tratando de hacer las cosas a destiempo o a nuestra manera. Y le dice: afanada y turbada estás. ¿Con cuántas cosas? Con muchas. Mire, la palabra afanada se traduce como distraerse, desviar la mirada y poner la atención hacia diferentes direcciones a la vez. Esto es impresionantemente terrible. Tratar de alcanzar muchas cosas sin lograr nada.
¿Sí, sí se ubica esta parte que quizás a lo mejor viva alguno de ustedes? La palabra turbada se traduce como preocupada, perturbada, alborotada, agitada, trastornada, enloquecida, delirante, acelerada, fuera de sí. Y hay más. Imagínese cuando Marta escuchó esta palabra, pues cómo se quedó. Preocuparse se traduce como distracción y Marta se distraía con muchos quehaceres, haciendo muchas cosas que no eran tan importantes como la presencia misma de Jesucristo. Sin embargo, hay otra traducción para turbado. Y mire, esta traducción cabe mucho en lo que estamos viviendo ahora, que es atemorizado, confuso, asustado. Esa agitación emocional, consecuencia de la debilidad de carácter o de una fe inmadura. Hace referencia a aguas tranquilas que con cualquier hoja o piedrecilla que cae en ellas produce pequeñas olas. Y cuando alguien no está firme en su fe, todo le devasta, le distrae. Y al estar bajo presión, esas preocupaciones le producen temor, ansiedad, que regularmente lo pueden llevar a tomar decisiones equivocadas con las consecuencias que le puedan acarrear. El Señor Jesucristo dijo estas palabras en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creer también en mí. Y mire, mis hermanos, la situación que vivimos actualmente con esta pandemia generada por el virus COVID-19 ha hecho que millones de personas, gobiernos, gobernantes, todo tipo de autoridades estén turbados, temerosos, confusos. Y aquí no ha importado ni el nivel económico, social, ni las creencias religiosas. Esto está agrediendo a toda la humanidad. Esta pandemia ha llevado a la humanidad a límites que jamás se hubiese imaginado o esperado, mucho menos deseado. Pero también incluye a quienes profesamos la fe cristiana. Y estoy hablando de la iglesia fundada por Jesucristo, el cuerpo espiritual aquí en la tierra. No estoy hablando de las religiones, estoy hablando de la verdadera iglesia cristiana. Y precisamente a ustedes, mis hermanos, es a quienes me dirijo. ¿Cuál es la actitud o cuál ha sido la actitud de quienes debemos de testificar una fe que sobrepasa todo entendimiento? Mire, una iglesia que fue llamada a ser luz y sal en esta tierra. Y precisamente esa humanidad sin esperanza que se debate en angustia. Una iglesia que reconoce la soberanía de Dios y su voluntad perfecta. Una iglesia que comprueba cómo paso a paso se están cumpliendo las palabras de Jesús, que nada se escapa de su conocimiento. Una iglesia formada por hombres y mujeres que creen realmente en la obra redentora de Cristo Jesús y que tienen convicción de su destino eterno. Sin embargo, es lamentable ver la indiferencia en muchos sentidos, y estoy hablando en muchos sentidos, de quienes todo indicaba que quizás nada más aparentaban una fe a prueba de todo, pero mientras estaban en la tranquilidad y la pasividad de la religiosidad, y ahora, bajo estas circunstancias, sus prioridades vuelven a ser las mismas que antes de conocer a Jesús, o quizás jamás dejaron de serlo. Dicho de otra manera, hay quienes están tan alejados que parece que se debaten entre la condición de no haber nacido de nuevo, jamás, o estar apostatando de su fe. Porque quien no está afirmado en su fe como verdadero cristiano, los afanes y las preocupaciones siempre van a alterar sus prioridades y sacarán a la luz las verdaderas intenciones de su corazón. Sin embargo, un corazón afirmado en su fe, un creyente que realmente confía en Jesucristo, siempre persevera, permanece, aunque las circunstancias sean adversas o incluso intolerantes, porque está convencido de lo que espera, aunque no lo vea.
Hemos visto ejemplos en la Biblia a través de la vida de otros personajes como los amigos de Daniel, en Daniel 3:17, cuando él les decía, nuestro Dios a quien adoramos puede librarnos de las llamas del horno y de todo mal que su majestad quiere hacernos y nos librará. Dice, pero si aún no lo hiciera, sepa bien su majestad que no adoraremos a sus dioses ni nos arrodillaremos ante la estatua de oro. ¿Eso de qué habla? De una fe inquebrantable, mis hermanos. En Hechos 5:40 los apóstoles hicieron lo mismo. Dice, llamaron a los apóstoles, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en el nombre de Jesús. Después los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús. Mi hermano, usted se alegra por lo que le está sucediendo, por ser cristiano, por conservar su fe, por perseverar. Mire, como iglesia del 2020, vivimos y sufrimos los efectos de nuestra propia generación. Y no podemos decir que nos tocaron los peores tiempos de la humanidad, jamás. ¿Por qué? Porque cada generación es distinta. También hay cosas de las que somos beneficiados, ventajas, como la tecnología, por ejemplo. Podemos estar con ustedes a través de estos medios. Cada generación, así como cada día, tiene su propio mal, pero también tiene su propio bien. El problema o la ventaja radica en cómo la estamos viviendo. Y lo más importante ahora bajo esta situación es cómo la vamos a vivir cuando salgamos nuevamente a las calles. ¿Realmente podremos mirar cara a cara al Señor Jesucristo porque permanecimos y perseveramos en la fe, confiando en Él? ¿Hacia dónde apunta la mirada de la iglesia, mis hermanos? Porque la mirada del hombre natural está perfectamente definida en cuanto a su dirección. Sus prioridades son predecibles. O sea, no es difícil saber qué es lo que esperan, qué es lo que añoran y qué es lo que buscan. Ellos lo que anhelan es regresar a sus mismas costumbres, hábitos, vicios, corrupción. Mire, apenas se permitió una fase de contingencia con ciertas facilidades para salir y el mundo entero se desquició. Es impresionante la irresponsabilidad generada por los vicios y la corrupción. En lugar de que todo este tiempo lo estén aprovechando en meditar cambios de vida, procurar cosas diferentes para su familia. Sin embargo, lo que más se vende en las tiendas son bebidas alcohólicas, es de lo que más sufren muchos varones porque no las consiguen. Por eso, mis hermanos, la advertencia bíblica de Pablo en Efesios 4:17, cuando nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hermanos, yo les animo a que las preocupaciones producto de esta pandemia no los distraigan, que no le evite poner su mirada en las cosas de arriba. Es tiempo de que usted analice cuál ha sido su prioridad durante todo este tiempo, porque indudablemente no han sido los mejores tiempos. Sin embargo, pese a las circunstancias, Dios les ha sostenido, nos ha sostenido a todos. Y que si bien ha habido pérdidas, pues es con propósitos bien definidos. Mire, mi hermano, como creyentes sabemos que la pérdida de la vida es ganancia para cada uno de nosotros. Entonces, ¿en quién tenemos que invertir nuestro tiempo? En acercarnos a Él, buscar su consejo, afirmarnos en la fe, cambiar hábitos, actitudes, palabras, crecer como padre, como madre, como hijo, buscar la paz para con todos, buscar la santidad. Viene un regreso inminente. ¿Cómo vamos a regresar? Quizás aquello que has perdido, el temor, las preocupaciones, no te han permitido ver que el Señor Jesús está visitando tu casa con el propósito de mostrarte cosas nuevas. Él ha establecido su voluntad en tu vida y lo seguirá haciendo. Y solo si la paz del Señor llena tu corazón, quitará todo afán,
todo temor y te permitirá estar en situaciones difíciles, cargadas de tensiones, pero reaccionando con dominio propio, con serenidad, confiando en el Señor. Mire, cuando el maestro dijo a Marta que María había escogido la mejor parte, implícitamente le estaba también haciendo ver su propia elección. ¿Cuál fue su elección? Los afanes. Y cómo eso le evitó darse cuenta cuál era el verdadero motivo por el cual Jesús visitaba su casa. Marta, afanada, todo en su lugar, todo en orden, invitados atendidos, comida lista. Pero María oía la palabra. Sin embargo, el Señor no está juzgando, criticando a Marta, de ninguna manera. No le está diciendo que su deseo de trabajar, de atenderle y de hacer las cosas así fuese malo, no. Pero tampoco reprochó a María de negligente, de perezosa o de descuido, por estar escuchando a sus pies, muy cómoda, muy dichosa, mientras su hermana estaba rebasada por el trabajo. Porque no se trata ni de ser negligentes, pero tampoco ser afanados, sino de establecer prioridades. El trabajo siempre ha sido fundamental para la economía del mundo y obviamente para la economía familiar. El mismo Señor nos dice: quien no trabaje, que no coma. Y como creyentes sabemos que todo viene de las manos de Dios, pero no podemos perder de vista al proveedor por poner los ojos en la provisión. Sin embargo, qué fácil es que alguien por sus afanes arrastre a otros, sobre todo a quienes están más cerca de él, perturbando su paz, causándoles incertidumbre y, lo más lamentable, evitando que permanezcan a los pies del Maestro escuchando su voz. Por eso el énfasis siempre va a ser: ¿qué es lo que guardas en el corazón? ¿Cuáles son tus intenciones? Tenemos que recordar algo: Dios no mira lo que el hombre aparenta, Dios mira lo que hay en su interior. Y algo que podemos ver es en esta situación que se presenta entre Marta y María, ya vista desde la perspectiva de la iglesia, es identificar cómo establecer las prioridades del Señor, y esto nos puede llevar de lo mejor a lo bueno. Mire, podemos ver en ellas dos maneras, dos formas muy diferentes de servir a Dios, de servir al Señor, y que como todo servicio a la iglesia, ambos son igual de necesarios, ambos son igual de importantes, porque no hay siervo pequeño o inservible delante de Dios. En Marta podemos ver la vocación del servicio, el cual debe ser establecido en el corazón, pero bajo el orden y las prioridades del Señor. Y en María vemos la devoción del adorador, aquel que muestra en todo momento una necesidad de estar a sus pies para aprender de él, ser instruido y capacitado, consolado, y de ahí también partir a servir en otros menesteres. Finalmente vemos cómo la lección fue aprendida por Marta y cómo María fue consistente en lo que su corazón de adorador le dictaba. Ya tiempo después, en su camino a la cruz, el Señor regresó a Betania, a casa de sus amigos. Y ahora nuevamente vemos a Marta y a María, pero ahora sin ningún conflicto, ejerciendo el llamado que el Señor había hecho a cada una de ellas. Vamos a leer Juan 12 a partir del versículo 1. Juan 12, 1. Dice así: 6 días antes de la Pascua, el Señor caminaba rumbo a la cruz. Vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. ¿Quiénes? La familia de Marta. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Ya se fijó el orden? Marta, ¿qué seguía haciendo? Sirviendo. Lázaro atendía personalmente a Jesús. Ahora ya está vivo, ¿verdad? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María continuó a los pies del Maestro. Cada uno en el papel, en el rol que Dios les ha
permitido. Y así es el cuerpo de Cristo. De manera que piensen esto, piensen todos, ¿qué será lo mejor para usted, para ti y quien te rodea? Cuando las situaciones son adversas, cuando las preocupaciones te llevan al límite, cuando te sientes rebasado por las circunstancias, ¿qué es lo mejor? ¿Llenarte de afán por resolver las cosas de la manera como sea o como se pueda, con tal de salir del compromiso, involucrando a quienes están a tu lado, haciéndoles perder la paz con tu estrés? ¿O que como María te sientes a los pies de Jesús, a escuchar sus palabras, la ternura de su consuelo, la sabiduría de su consejo, considerando que las situaciones difíciles se presentan y se seguirán presentando todos los días? Y mucho más ahora con lo que estamos viviendo. Porque estas circunstancias se pueden vivir en todas partes, en tu casa, con las necesidades que se deben suplir, las situaciones que se deben enfrentar. Igualmente puede ser escasez, enfermedad, situaciones personales, o en el trabajo, con todas las presiones que éste ejerce, ese desgaste por el trato con tus compañeros, con jefes, empleados, según sea tu caso, o en la iglesia, donde hay quienes están más preocupados por cubrir sus intereses y tomando como pretexto servir en la obra del Señor, dejan fuera al Señor de la obra, en todo sentido. Sin embargo, el Señor también advirtió en esa cuestión. En Apocalipsis 3:20 el Señor dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y mire, cabe aclarar esto. Este versículo se usa mucho para evangelizar y no es malo. Sin embargo, en el contexto donde fue escrito y para lo que fue expresado, es para confrontar a una iglesia que había puesto sus ojos en los afanes, en las riquezas, en todo aquello que le llamaba la atención, y Jesús ya estaba fuera de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia de la Odisea. En ese modelo de iglesia se vive mucho en esta generación. El Señor está tocando la puerta de una iglesia que le pertenece, pero los afanes de muchos, los intereses de muchos hacen que permanezca fuera, porque lo único que quieren sacar es adelante sus propios planes. Cuando María escogió aquella buena parte a los pies del Señor Jesús, fue para hacer suyo algo que jamás podría quitarle. Ahora quien hace lo mismo opta por lo mejor y encontrará aquello que jamás perderá. ¿Dónde está usted? ¿Qué está usted escogiendo? ¿Cuál es su prioridad? Es preciso examinar el corazón, mis hermanos. Es preciso afirmar las convicciones. Es preciso fortalecer la fe que decimos profesar, para que nada nos pueda llevar a los afanes, sino dejarnos caer a los pies de Jesús, donde encontraremos el consejo, el consuelo, el oportuno socorro a toda necesidad. Debemos honrar con nuestra confianza a quien dio su vida para darnos un lugar eterno con Él. Por eso, amada iglesia y siervos de Dios, qué importante es poner en orden sus prioridades. Y es precisamente el mensaje de hoy. ¿Cómo está usted viviendo ese orden dentro de su casa, en su trabajo, en el lugar donde está? El apóstol Pablo nos hablaba de la necesidad de tener cuidado de nosotros mismos. Se lo dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Qué importante es autoexaminarnos y tener cuidado de nuestras propias desviaciones, de aquello que nos perturba, de aquello que nos llama la atención, de aquello que nos distrae. ¿A quién abrimos los oídos? ¿Qué voz es la que escuchamos? Finalmente voy a terminar este mensaje con esta escritura. Acompáñeme a Filipenses 4:8, donde el apóstol Pablo dijo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mis hermanos, ¿Marta o María? Yo creo que las dos, en el perfecto equilibrio. Y eso es lo que el Señor espera de sus hijos. Que Dios me los bendiga. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por tu consejo, por tu palabra, por este bello tiempo que nos diste, alabándote, bendiciéndote, orando a ti por las necesidades de nuestros hermanos, rogándote, Señor, que voltees los ojos a los hogares que tienen necesidades, pero al mismo tiempo escuchando un consejo que nos va a permitir ese regreso, ese retorno de manera diferente. Nos estamos preparando, Padre Eterno, para poder hacerlo de la forma correcta, con nuestras emociones equilibradas, con nuestras prioridades en orden, estableciendo tu voluntad, tu consejo en nuestro corazón. Necesitamos que nos sigas fortaleciendo la fe. Necesitamos que nos sigas alimentando con tu sabio consejo, Señor, y que nos redargullas, nos confrontes. No importa que duela, Señor, no importa. Es preciso que tus hijos entendamos que todo tiene que ser conforme a lo que tú has establecido desde los principios, desde este tiempo. En el nombre de Jesús pongo delante de ti a cada familia, a cada miembro de nuestra iglesia amada, igualmente de todas las personas que escuchen este mensaje, Señor, en sus hogares. Sé con ellos, sé con cada uno. Bendícelos y guárdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que Dios los acompañe.